Buenos días, mi nombre es Alexander Chavarro y a continuación mi presentación de Gerencia en Logística de Producción sobre MRP. Durante la Segunda Guerra Mundial se crearon procesos para manejar todo lo referente al abastecimiento y logística militar, lo cual se cataloga como los primeros esbozos de una planificación de las requisiciones de materiales o MRP. Con el pasar de los años esto fue evolucionando al mismo tiempo que el uso de tecnología hasta tener hoy en día robustos sistemas que controlan la administración de materiales en grandes empresas productoras. Aquí en las imágenes podemos ver gráficamente lo que estamos hablando, cómo utilizaban en la época de la Segunda Guerra, digamos, principios logísticos para todo lo que era la movilización de los suministros de los militares, de los equipos de guerra, toda la planificación, todo el traslado de transportes, de medios de transporte, y todo esto es lo que se ha convertido hoy en día en todo un sistema logístico que llamamos MRP. ¿Qué es un MRP? Es un sistema de planificación en cuanto a la producción y gestión de stocks que responde a preguntas como qué, cuánto y cuándo se debe fabricar y aprovisionar. En el diagrama podemos ver cómo un sistema MRP se ve influenciado por un programa maestro de producción que normalmente son requerimientos que vienen desde el área de marketing, la demanda independiente de productos, que es la que no se puede controlar, es aquella que viene de parte de nuestros clientes. Esto genera una revisión o una interacción con lo que es el registro de inventario y sus transacciones y la estructura del producto que influyen en lo que es el sistema MRP, que se deriva del sistema MRP, órdenes de inventario, planificación de prioridades, integridad de las prioridades, programas de órdenes planificadas, controles de ejecución y registro de exportaciones, de excepciones. Adicionalmente, pues de aquí sale, del programa de las órdenes planificadas, sale todo lo que es la planificación de los requerimientos de capacidad de una planta. Si entramos a ver cada una de las partes que influye en el MRP, vemos entonces que la gestión de stocks o inventarios es una de ellas. Aquí vamos a ver cómo funciona, a grosso modo, este sistema con la instrucción de punto de pedido. Participan tres elementos básicos, que es el stock máximo, que se puede sostener en un almacén, bien sea de producto terminado o materias primas, el stock mínimo o de seguridad y el punto de pedido. En esta gráfica que fue tomada del módulo, podemos ver claramente cómo un producto que está conformado por tres componentes, H, A y B, puede tener diferente comportamiento en cuanto a lo que es su stock mínimo o su punto de pedido. Aquí vemos cómo se comporta, digamos en este ejemplo, la demanda para el producto P. Luego en este gráfico vemos cómo sería el comportamiento de las existencias. Tenemos una línea punteada que es el punto de pedido y un stock mínimo que lo tenemos en estos puntos. Entonces, normalmente cuando el producto llega a el punto de pedido, lo que hacemos es que se activa de una vez el sistema MRP con una reorden para volver a abastecer el producto y poderlo tener en su nivel máximo de almacenamiento. Lo vemos aquí. Luego, a medida lógicamente que se va consumiendo por la demanda, pasa nuevamente por el punto de pedido, se hace el pedido, no puede bajar de este nivel que es el stock mínimo de inventario o del producto, y allí tiene que entonces volver nuevamente a activarse una orden para volver a abastecer, y así va la gráfica. En el caso del producto H, que es uno de los componentes del producto P, vemos aquí cómo se maneja la demanda, que es una demanda dependiente porque depende de nuestras órdenes de fabricación o nuestras órdenes de reposición. Entonces, es en puntos específicos donde nosotros abastecemos nuevamente el producto H, que es básicamente cuando se requiere para iniciar la producción. Aquí vemos cómo se comporta el gráfico de las existencias de ese suministro o de esa materia prima, donde normalmente tiene un tope máximo mientras cuando se hace la compra, luego baja a su nivel mínimo prácticamente sin inventario y normalmente se reactiva cuando hay una orden de producción. Y entre uno y otro pues hay un espacio de, de, digamos, de tiempo en el que no tenemos existencia, porque solamente vamos a tener existencia entre
cuando nos llega la materia prima y cuando se realiza la producción del producto P. ¿Cómo funciona un sistema MRP? Tenemos aquí la planificación de las necesidades de materiales MRP. Este se alimenta del plan maestro de producción, que son los requerimientos que normalmente vienen del área de mercadeo, de la lista de materiales, que es lo que se necesita para fabricarlo, y de la situación de los stocks, que es lo que se tiene disponible. ¿Qué se deriva del MRP? Las órdenes planificadas de compra y las órdenes planificadas de fabricación. O sea, qué se debe aprovisionar o fabricar, cuánto y cuándo. El MRP está orientado a los productos, es prospectivo porque se basa en necesidades futuras de los productos, realiza un acomodo de tiempo de las necesidades de los ítems en función de los tiempos de suministro, estableciendo las fechas de emisión y entrega de los pedidos. No tiene en cuenta las restricciones de capacidad, por lo que no asegura que el plan de pedido sea viable. Esto es algo que se tiene que hacer en un análisis. Y es una base de datos integrada que debe ser empleada por las diferentes áreas de la empresa. El plan maestro de producción, o PMP o MPS, nos dice, en base a los pedidos de los clientes y los pronósticos de la demanda, qué productos finales hay que fabricar y en qué plazos deben tenerse terminados. Entonces, normalmente tenemos un cálculo de un plan maestro de producción, es algo preliminar. Se tiene en cuenta aquí el plan de capacidad de hora aproximada, o sea, de tiempo aproximado del que se dispone tanto para proveerse de las materias primas como para tener el producto ya fabricado o en la bodega oportunamente. Y de allí se genera lo que es el plan de producción. Ahora, ¿qué alimenta ese cálculo del plan maestro de producción? Como decíamos, los pedidos de los clientes, ¿okay? Cantidades de productos finales, los pronósticos o cantidades de productos con fecha de entrega, el estado del inventario. Hay que analizar muy bien qué tenemos en inventario y para cuánto tiempo nos dura eso, por ejemplo, no solo del producto terminado, sino de la materia prima, de los suministros, y la capacidad de producción que tenemos en la planta. En cuanto a la gestión de stock, el estado del inventario, que recoge las cantidades de cada una de las referencias de la planta que están disponibles o en curso de fabricación. La información que debe mantenerse actualizada en cada periodo de todas las referencias que intervienen en la lista de materiales son las existencias iniciales, las cantidades comprometidas, las cantidades o fecha de recepción de órdenes en curso, el stock de seguridad, el tamaño del lote y los plazos de aprovisionamiento y tiempos totales de fabricación. En un modelo de una empresa productora tenemos varios tipos de stock, por supuesto de almacenes. Un almacén de materias primas, por ejemplo, un almacén de productos en curso, ¿okay? O productos en proceso de fabricación que no están totalmente terminados, y un almacén de productos terminados para finalmente llegar al cliente. Mientras que en un almacén que se maneja de forma, en una empresa que se maneja de forma comercial, solamente tenemos normalmente un almacén que es un almacén de mercancías, que son las que finalmente se venden al cliente. Tenemos otro término que es la lista de materiales. Es una lista de materias primas, subconjuntos, conjuntos intermedios, subcomponentes, componentes y partes, y las cantidades necesarias para fabricar un producto final. Básicamente, en este ejemplo, en este diagrama, tenemos un producto A que está conformado por B, C, y a su vez C, que es un subcomponente de A, tiene otros subcomponentes que es D y E. En el caso de D, usa dos unidades o dos piezas de D para poder armar este componente C. Cuando se tiene un MRP, la parte de lista de materiales básicamente es una explosión de los materiales que se necesitan para poder producir el producto A. Entonces, en este ejemplo, tomando en cuenta las cantidades que se requieren de cada uno de los componentes y subcomponentes, tendríamos entonces que para poder producir 200 unidades de A, vamos a necesitar 200 unidades de B, 200 unidades de C, 400 unidades de D, porque lleva dos componentes, dos unidades, y 200 unidades de E. Esta sería nuestra lista de materiales para poder producir una cantidad solicitada del producto A. ¿Cómo es el esquema general del MRP1? Tenemos aquí la explosión MRP, que, como hemos dicho, se alimenta del programa maestro de producción y de algunas otras fuentes de demanda, bien sea demandas dependientes o independientes. Asimismo, de los registros de inventario, que a su vez están afectados por todas las transacciones o movimientos de entradas y salidas, y de la lista de materiales, que es un tema más de diseño e ingeniería de procesos, donde se conoce la estructura del producto. Esto genera un plan de requerimiento de materiales para poder hacer la fabricación del producto o adquirirlo.
Este ciclo se puede modificar de acuerdo a la factibilidad de los programas emitidos por el MRP. Recordemos que siempre se debe tomar como un inicio para poder hacer un análisis y ver si realmente es viable o no. ¿Cómo funciona el mecanismo de la explosión de necesidades? En el proceso de explosión de necesidades se realiza partiendo de los productos finales en nivel cero y descendiendo en la estructura de fabricación hasta llegar eventualmente a las materias primas o ítems adquiridos en el exterior. El proceso de explosión de necesidades consiste en realizar para cada ítem, empezando por el nivel superior, los siguientes pasos. Cálculo de la demanda dependiente, debida a órdenes de fabricación de todos aquellos ítems que requieren directamente dicho componente. Determinación de las necesidades brutas por adición de la demanda independiente o el plan maestro de producción a la demanda dependiente, calculada en el paso anterior. Cálculo de las necesidades netas por sustracción de inventario disponible y recepciones programadas de órdenes de fabricación previa de las necesidades brutas. Y cálculo del tamaño de las órdenes de fabricación o aprovisionamiento necesarias y adelanto de las mismas en un número de periodos igual al plazo de fabricación o aprovisionamiento. ¿Cómo funciona la lógica del procesamiento del MRP? Aquí tenemos un ejemplo que también fue tomado del módulo que ilustra claramente cómo funciona esta lógica. Tenemos unas necesidades brutas, estos son semanas, ¿okay? Que normalmente son los periodos que se manejan. Por ejemplo, en la semana 1 no tenemos necesidades, o sea, no existe un requerimiento por demanda, con una disponibilidad de 600 unidades de un producto X. Luego tenemos entonces que se activa una necesidad en la semana 2 de 400 unidades, para lo cual sabemos que tenemos 200. Al suplir esta necesidad, en semana 3 nos están quedando 200 unidades en inventario. En semana 4 nos surge otro requerimiento, otra necesidad de 600 unidades y tenemos por recepción una orden de 500 unidades y recordemos que tenemos aquí 200 unidades en stock. Como ya sabemos que vamos a consumirnos seguramente el stock más parte de lo que nos está llegando para cubrir este requerimiento, se activa una orden por 800 unidades adicionales. Para semana 5, al haber suplido esta necesidad de 600, nos están quedando 100 unidades en stock. ¿Okay? En semana 6 nos surge un requerimiento nuevamente de 900 unidades, teníamos 100 en stock y recibimos las 800 o mejor dicho, nos están haciendo falta 800, pero tenemos planeado recibir esas 800 para poder suplir esta cantidad. Entonces, es estas 800 que se habían considerado previamente en una orden de compra para poder suplir la totalidad y así va avanzando el requerimiento. Recordemos que siempre debemos tener en cuenta los términos de stock mínimo y punto de pedido para no quedarnos sin stock de determinado producto. Finalmente, para concluir, hemos podido apreciar cómo la planificación de las requisiciones de materiales o MRP son un conjunto de procesos fundamentales para toda empresa productora de un producto o bien. Un MRP se verá siempre directamente afectado por el plan maestro de producción, la gestión de stocks y la lista de materiales. Cada uno de estos procesos de entrada manejan datos específicos que alimentan el MRP, con la finalidad primordial de satisfacer una necesidad de producto en un tiempo previamente establecido. Aun cuando es un sistema desarrollado para plantear un horizonte claro de producción, se debe tener mucho cuidado en cuanto a verificar que el resultado de este análisis genere como resultado un plan de acción viable, que contemple todas las variables que podrían impactarlo. Por último, vale indicar que así como todos los procesos y sistemas son propensos a su mejora continua, el MRP debe ser revisado y monitoreado de manera permanente a fin de realizar los ajustes que se consideren pertinentes de acuerdo a los cambios en el entorno y a las variables que lo afectan. Gracias.